En nombre del director de esta institución, el ilustrísimo señor don Tomás Vandevalle de Sotomayor, quería comunicarles que lamenta no poder estar físicamente por motivos familiares, ya que está fuera de Gran Canaria, pero que se une al interés de esta conferencia y felicita de antemano al doctor Cisneros, agradeciendo su generosidad en esta intervención que a todos nos va a interesar. El día 14 de abril, corríjame si me equivoco, doctor Cisneros, por favor, el día 14 de abril se incendió un barco ruso, el Oleg Naidenov, en el muelle Reina Sofía, en el mismo puerto. Se decidió alejarlo lejos de la costa, a unas 15 millas de la playa de Maspalomas, y se hundió. No, ustedes dirán qué momento. Leemos en la prensa diversas noticias sobre las consecuencias del posible vertido de su combustible al mar. Posteriormente también vemos algunas fotos de restos de fuel en las costas canarias, etc. Con motivo de este accidente y sus posibles consecuencias, hemos querido organizar esta conferencia de hoy, martes 12 de mayo de 2015. Luego, a continuación, habrá un turno de preguntas al doctor que nos acompaña. Y desde la Real Sociedad queremos expresar nuestra preocupación por el estado de las aguas que nos rodean. Actualmente ya casi todos somos conscientes de la importancia que tiene dedicarle tiempo y estudio al cuidado del mar, las costas que lo bañan y todo lo relacionado con esta fuente de vida. Es por ello que esta institución desea iniciar un ciclo de charlas o debates relacionados con la contaminación en el mar. Deseamos seguir conviviendo con su profundo color azul. Para hablarnos de este tema, hoy está el experto en contaminación marina, doctor don Jesús Cisneros Aguirre, cuyo currículum leo a continuación. Y me perdonará si me quedo corta. El doctor Cisneros es profesor asociado de contaminación marina en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde el año 2001. Pertenece al Departamento de Física. Es doctor en Oceanografía, licenciado en Ciencias del Mar. Es director del Máster de Ingeniería de Costas y Puertos. Pertenece a la Alliance of Coastal Technologies. Es el primer miembro internacional de la Asociación Marroquí para el Desarrollo Sostenible. Además, es instructor y buzo profesional desde el año 1986. Le avalan pues más de 30 años de experiencia, no solo en contaminación del mar, sino en obra marina. Diariamente trabaja en 4 idiomas: italiano, francés, inglés y castellano. Y seguro que algún otro. Tiene contratos privados de asesoramiento en 4 países sobre ingeniería costera y de contaminación marina. Entre estos proyectos destaca el proyecto Salve Venecia, Italia, el proyecto en la Escuela de Ingeniería Douai, Francia, el proyecto Sontec Instruments y Alliance of Coastal Technologies en USA, 2004, años de 2004 al 2011. También está en la Confederación Hidrográfica del Norte y consejos insulares de aguas de diferentes islas, principalmente las Islas Canarias. Actualmente tiene un contrato para asesorar al gobierno de la República de Corea del Sur en temas tanto de contaminación costera como otros muchos temas de desarrollo de ingeniería marítima. Le dejo la palabra al doctor Cisneros. Muchas gracias. Solo me canso de ver. Bueno. No sé, ¿tengo un micrófono? Bueno, no me siento, sí. Ahora. ¿Hay micrófono? Sí, ahora. Vale, se oye un poquito, ¿no? Se oye bien. Sí, se oye bien. De todas formas, no me hace falta micrófono. Sí. Bueno, cuando tú digas, nos sentamos abajo. No pasa nada. Bueno, ahora sí se oye bien, ¿no? Así
así no gasto la garganta, que la tengo destrozada. Bien, muchas gracias por la invitación. Y cuando me invitaron para dar esta conferencia, yo ya me he colado, ya les he dicho que con una conferencia no da para nada. Y si queremos analizar cómo están las aguas en Canarias, ya les he amenazado que tengo un montón de conferencias seguidas, que luego vamos a ver. Pero la introducción a todas ellas es parecida. Y vamos a explicar, antes de entrar en tema con el barco ruso, vamos a explicar por qué en Canarias, qué es lo que pasa con las aguas costeras en Canarias. Vamos a hacer una introducción. Vamos a ver por qué tenemos estos problemas de contaminación y vamos a ver por qué son muy importantes, especialmente en Canarias, estos problemas. Vale, bien, entonces, ¿en qué se basa todo este problema que tenemos en la mar, en general, en todos los sitios? Se basa en que cualquier gestión de cualquier tipo de residuo siempre ha tenido la misma filosofía, que se ve reflejada en la legislación incluso, ¿no? Que es la infinita capacidad de dilución y asimilación del mar de cualquier contaminante. Es decir, nosotros todavía, casi todos los gestores que yo conozco de agua, de residuos, incluso de energía nuclear, cualquiera, basa toda su estrategia en que el mar es infinito, en que el mar absorbe todo y que nosotros nunca podremos hacer variar el mar. Es decir, esa es la idea de infinito, es que por mucho que tú viertas, el mar nunca se va a resentir. Bueno, esto es el fundamental base para entender por qué tenemos estos tipos de problemas ahora de contaminación tan fuertes. Bueno, entonces, esto se basa en dos premisas totalmente falsas, que es que el mar tiene un volumen infinito y que la dilución es instantánea en ese volumen. Es decir, todo el mundo tiene una idea de que si yo tiro un vertido en la playa de las Canteras, por ejemplo, de cualquier tipo, después eso se va a extender inmediatamente por todo el mar, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que en Canarias somos muy pequeñitos y tenemos un mar Atlántico enorme. Y entonces, bueno, la idea es que nosotros desde Canarias o en la península o en cualquier otro lugar costero, yo puedo verter lo que quiero en el mar continuamente y eso no tiene ninguna influencia en el mar, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver por qué es verdad que es infinito el mar. Entonces nosotros, aquí vemos el mapa de nosotros en Canarias, somos prácticamente unas cagaditas de mosca en este enorme mar circundante, donde además tenemos una corriente continua con muy poquitas variaciones que nos limpia el agua y además, como suelo decir, que con la satisfacción de que si tiramos agua al mar no solo lo limpia, sino que encima le va a otros la porquería. Entonces eso realmente es una satisfacción humana bastante importante, yo lo compruebo, ¿no? No solo es manchar y que no nos manchemos, sino que encima eso le vaya a otro, anima bastante. Bien, entonces en esta situación definimos un poco la corriente de Canarias, que es una corriente oceánica de aguas profundas, con una velocidad media en nuestra latitud no muy grande, pero una corriente continua, fijaros, de unos 1500 kilómetros de anchura, que parece mucho, ¿de acuerdo? Y es mucho, Son cada segundo pasan entre medio y 2 kilómetros cúbicos por Canarias, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esa base, tenemos una corriente que nos ventila y nos limpia toda la costa, ¿de acuerdo? Y nos lo lleva a Cabo Verde encima. Entonces, ¿por qué hay un problema? ¿Por qué yo digo que hay un problema? El problema es bastante difícil de explicar y para eso hace falta casi un curso entero, que es la asignatura que yo explico esto, pero básicamente un par de ideas que van a entenderlo. ¿De acuerdo? El problema es que las propiedades físicas, ojo, físicas, no químicas, de las aguas oceánicas y de las aguas costeras son diferentes. Es que quiere decir que el mar diferencia entre aguas costeras y aguas oceánicas. Bueno, entonces, fijaros que son las propiedades físicas, las aguas idénticas, si son de idénticas características, la naturaleza es capaz de diferenciar entre las aguas costeras y las aguas oceánicas. ¿Y cuáles son esas diferencias en general y por qué se diferencian? El fundamental es que nosotros estamos en un sistema que da vueltas, la Tierra rota continuamente, ¿de acuerdo? Y entonces hay todos los fluidos que se mueven están ajustados a esa rotación, ¿de acuerdo? Y esa rotación además no es lo mismo en el ecuador que en los polos, con lo cual hay una cierta gradación.
Entonces, en los flujos oceánicos, esos movimientos de agua se ajustan a lo que llamamos geostrofía, es decir, cómo está girando en cada punto, cómo va evolucionando el mar en cada punto. Entonces, hay una relación entre, digamos, la capacidad de giro que tiene en ese punto el agua, el fluido, y la profundidad a la que está. Es decir, hay una relación entre la geostrofía y la profundidad. Es decir, que las aguas oceánicas y las aguas marinas en general notan en qué profundidad van, ¿de acuerdo? En toda la columna, es decir, aguas de 1000 metros, ¿de acuerdo? Desde la superficie hasta los 1000 metros, saben que van a 1000 metros y van a tratar de mantenerse a 1000 metros, ¿de acuerdo? Es un poco difícil de verlo, porque eso, y todas las cosas que pasan en el mar, y por eso hace falta gente especializada, es porque comparado con tierra no tiene nada que ver el ambiente marino. Es decir, las cosas que a nosotros nos parecen normales en tierra, en la mar son totalmente diferentes. ¿De acuerdo? Y este es el razonamiento fundamental por el cual la naturaleza va a distinguir que estamos en una profundidad o en otra. Es decir, las aguas oceánicas están a grandes profundidades y las aguas costeras están en pequeñas profundidades. Entonces, eso no les va a gustar relacionarse. Y además tenemos otros procesos físicos, siempre, fijaros que son todos procesos físicos, que diferencian el movimiento del agua. Tenemos un movimiento de marea muy grande, es decir, nosotros tenemos en Canarias 3 metros de diferencia de altura, las aguas oceánicas tienen medio metro. Tenemos presencia de costas, es decir, tenemos una barrera física, ¿de acuerdo?, que modifica todo el movimiento. Esto lleva a que tenemos variaciones del nivel del mar, es decir, que el mar, aunque nos parezca que el agua no se puede acumular, sí se acumula, es decir, si se acumula en condiciones en la costa se puede acumular hasta diferencias de metros, por ejemplo, ¿de acuerdo?, si sopla un viento adecuado. Todo el mundo tiene en memoria los tsunamis, y nosotros en Canarias sufrimos todos los años pequeños tsunamis de temporales grandes que al final lo que hacen aquí es acumular agua en la costa, es decir, que en la costa sí se puede acumular agua, ¿de acuerdo? Tenemos unas grandes estratificaciones y tenemos influencias terrestres, es decir, desde tierra llegan otros fluidos al mar, llega el agua dulce, normalmente, contaminación, ¿de acuerdo? Llegan influencias terrígenas, en fin. Entonces, por esto, la consecuencia es que la dinámica costera es independiente de la dinámica oceánica próxima, ¿vale? ¿Y esto qué consecuencias tiene? Pues básicamente, y esto es lo principal, y lo que nos lleva a tener esto que digo yo, que tenemos un problema, es que las aguas oceánicas no se mezclan con las costeras, con lo cual ahí empezamos a ver que el problema empieza a ser un poquito más preocupante, ¿de acuerdo? No tenemos esa corriente que nos pasa al lado, realmente nos rodea y no hace esto que nosotros queremos que haga, es decir, que se mezcle con las aguas costeras y en este caso nos limpie nuestro litoral. Bien, entonces, bueno, ¿cuánta agua tenemos para asociar? ¿Dónde está ese límite? Bueno, pues el límite que la frontera realmente es que si recordamos que la profundidad es importante, hemos dicho que las aguas notan la profundidad a la que van, una variación de la profundidad fuerte nos da una diferenciación entre las aguas que están aquí y las aguas que están aquí. ¿De acuerdo? Estas son las aguas oceánicas y estas son las aguas costeras. Y esto es lo que llamamos plataforma continental. La plataforma continental y las aguas oceánicas les va a costar mezclarse. ¿De acuerdo? Aquí hay una frontera que ahora veremos cómo se define. Entonces, normalmente la plataforma continental en los continentes suele estar en torno a los 200 metros de profundidad. ¿De acuerdo? Y esto, que nosotros en la oceanografía llamamos la frontera, se produce justo en el cambio de profundidad, que se llama el talud continental, donde hay muchos pescadores que van allí a echar la línea, ¿no? Aquí bajan a 200 y pico, a 300 metros, a pescar aquí en la frontera, ¿no? Bien, esto es cómo se define la frontera. A ver. Esto es la plataforma continental, está deformado el rango de profundidad para que se vea más claro. Entonces vemos que las características aquí dentro son diferentes de las de aquí fuera. Por ejemplo, esto es en temperatura. En temperatura tenemos aquí lo que denominamos en oceanografía un cambio rápido en poco espacio. Eso es un frente, le llamamos un frente. ¿De acuerdo? Entonces ese mismo frente tiene diferentes formas, si lo medimos en temperatura, si lo medimos en salinidad y si lo medimos en densidad, que es la propiedad a que nomás nos fijamos nosotros al hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una frontera que
simplemente empuja una agua sobre la otra, pero que permanecen aisladas estas aguas más próximas a la costa de las aguas oceánicas teóricamente limpias, teóricamente que nos limpiarían el agua costera. En Gran Canaria, ¿cómo sería? Pues en Gran Canaria tenemos como máximo ese anillo de agua, ¿de acuerdo?, que nos rodea prácticamente sin ninguna relación con el océano abierto y que poco a poco va cambiando sus características químicas debido a que nosotros estamos continuamente vertiendo cosas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace la corriente de Canarias? La corriente de Canarias nota esas diferencias de profundidad y pasa alrededor nuestro sin hacernos ese favor que nos debería haber hecho, ¿no? Nos debería haber, por lo menos tener la decencia de limpiarnos las aguas, ¿no? Pues no, mala suerte. Pero es que además dentro de esa plataforma continental hay diferentes cambios de profundidad, de manera que todavía las aguas costeras, esto es el límite de transporte sedimentario, donde normalmente hay un quiebro aquí. Pues bueno, cada quiebro, ya estamos acostumbrados a que cada quiebro en profundidad significa una frontera. Con lo cual, no solo tenemos una frontera grande aquí, sino que pegado a la costa, tenemos otro tipo de aguas que les cuesta muchísimo mezclarse con las vecinas, siempre siguiendo la profundidad, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver si la dilución, el segundo, ya vemos que el mar no es tan infinito como tenemos, ¿de acuerdo? Es el límite de agua. Entonces, vamos a ver si la dilución es instantánea. ¿Qué es lo que sucede en el mar con la dilución? La dilución es unos problemas, mi tesis doctoral fue sobre este tema, solamente mezcla, de una parte de mezclas, ¿de acuerdo? Entonces, como ejemplos claros, fijaros, este es el estrecho de Gibraltar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en el estrecho de Gibraltar? Que el agua mediterránea y el agua atlántica tienen una conexión aquí y un contacto, ¿de acuerdo? Y entonces, fijaros lo que pasa en profundidad y volvemos a tener que aguas mediterráneas con diferentes, esta vez sí, con diferentes concentraciones de salinidad. Fijaros que estos son aproximadamente atlánticas 36 gramos por litro y aquí estamos hablando de 37 o 38, es decir, pequeñas diferencias de salinidad hacen que esto sea una frontera infranqueable. Bueno, y la relación entre las dos se produce porque esto empuja para acá o empuja el Mediterráneo para allá, empuja en esta frontera, ¿de acuerdo? Prácticamente permeable, y cuando empuja el Mediterráneo salen estas que llamamos medis, que se colocan en profundidad a su profundidad adecuada a la densidad, es decir, aguas por debajo son más pesadas y aguas por encima son más ligeras, es decir, que estos medis caminan por el Atlántico sin cambiar de propiedades. Nosotros en Canarias lo cazamos en el 94, fue la primera vez que cazamos un medi de estos que pasaba por Canarias sin cambiar sus propiedades, es decir, tenía las mismas propiedades de las que había salido por el Mediterráneo. Con lo cual, con esto que quiero enseñarles, decirles que la mezcla es tremendamente complicada en el mar. Y hemos visto que, un ejemplo, Atlántico-Mediterráneo, hay pequeñísimas diferencias de salinidad que hacen que estas aguas sean prácticamente inmezclables, digamos, usando el palabra. Pero es que fíjense cómo funciona el mar a gran escala. El mar a gran escala, esto es el Ecuador, ¿de acuerdo? Esto es prácticamente el Polo Sur, y estamos aquí hablando de 40, pues esto será 60 grados norte. Es decir, que hay agua que va desde prácticamente los polos, pasa por el Ecuador y sigue progresando de parte a parte del planeta, conservando sus propiedades. Lo mismo hay agua del norte para el sur, y todas las aguas se estratifican dependiendo de su densidad. Esta es agua más pesada, esta es un poco más ligera, esta es más ligera, y esta de aquí que se está formando es la más ligera de todas, con lo cual se estratifica. Bueno, entonces, con esto que quiero decir que uno de los procesos más complejos en el mar es la mezcla. Es decir, para realizar una mezcla marina hace falta mucha energía, ¿de acuerdo? Entonces, pero fíjense, sabiendo esto ya y con pequeñas diferencias de salinidad, ¿qué va a pasar en la costa? Estos son los tipos principales de vertidos que tenemos en Canarias, ¿de acuerdo?
y aquí es lo que yo tengo, una conferencia por cada uno de estos. Por cada uno de estos, ¿no? Entonces hoy solo vamos a ver lo de algo, una introducción pequeña a vertidos desde buques, para introducirnos, pero los vertidos más preocupantes que tenemos en Canarias son vertidos de aguas residuales, con diferentes grados de depuración, he puesto aquí, pero vamos a ver que estamos todos los años vertiendo millones de metros cúbicos de aguas residuales con nula o muy poquita depuración. Después tenemos otro problema muy grande también ocultado y que nadie quiere hablar de él, es el vertido de salmuera de desaladoras. Tenemos desaladoras muchísimas y estamos vertiendo un producto que no es solo agua salada, sino que tiene un montón de productos químicos para la limpieza y está produciendo un desastre ecológico en nuestras aguas, ¿de acuerdo? Además tenemos vertidos poco controlados, digamos, de fango de las depuradoras, lixiviados de vertederos, acaban en el mar, contaminación agrícola y ganadera. Esto es otra conferencia que tengo interesante porque tengo nuevos datos. Canarias es líder español en uso de pesticidas, 3 veces más pesticidas que la que más usa en la península, que es la región de Murcia. Por hectárea contaminamos muchísimo. Y en fertilizantes somos los terceros, a ver si nos ganamos y podemos coger ya toda la Copa Europa de contaminación agrícola, ¿de acuerdo? Un habitual, a consecuencia de las limitaciones que tenemos de aguas residuales y de la estructura, tenemos pozos negros filtrantes en prácticamente todas las islas, ¿de acuerdo? Pozo negro, todo el mundo tiene una casa en el campo o en algún sitio que no tiene acceso, hace un pozo negro filtrante y eso está contaminando continuamente porque ya somos demasiados en las islas. Granjas marinas también tiene su efecto, pero son muy poquitas aquí. Y basura sólida, de acuerdo, los plásticos empiezan a ser ya una plaga en todo el mar y en Canarias también, ¿de acuerdo? Y uno de los vertidos, quizá ahora más preocupantes, porque hemos tenido el problema del barco, pero no de los más importantes a tener en cuenta en general, es el vertido desde buques. Bueno, fíjense que además Canarias, esas aguas que tenemos tan pocas aguas, ¿de acuerdo? Encima tenemos una gran fragilidad, ¿de acuerdo? Tenemos el menor volumen de aguas costeras comparado con el continente, tenemos ese anillo tan pequeño y reducido de agua. Además tenemos aguas que se llaman oligotrópicas, que este es el único palabra que utilizaré aquí, pero es decir, tenemos aguas muy transparentes. Todo el mundo conoce Canarias como agua tremendamente transparente. Entonces esa elevada transparencia es debida a que tenemos muy poquito plancton, tenemos muy poquita vida en suspensión, hay muy poquitos organismos a media agua, que nos da una transparencia tremenda. Si uno va al norte de la península, ve que el nivel mar es prácticamente un color verdoso, la gran productividad que hay. Vale, aquí no, aquí tenemos un mar, digamos, pobre, que tiene una transparencia tremenda, ¿de acuerdo? Y somos dependientes de esa transparencia, ¿de acuerdo? La elevada transparencia, asociada a que tenemos pocos nutrientes, hace que nuestras aguas tengan muy poca capacidad para adaptarse a los incrementos de nutrientes y de turbidez, que es lo que hacemos cuando contaminamos. Normalmente lo que hacemos es elevar la turbidez, es decir, el agua se pone más turbia, y además le metemos una gran cantidad de nutrientes de todo tipo, ¿no? Eso también tiene que ver, después veremos con el petróleo, cómo le afecta a la desintegración del petróleo. Las aguas tienen una baja capacidad regenerativa, y tenemos una fácil introducción de especies foráneas por esta delicadeza tan crítica en estas condiciones de nuestras aguas, ¿de acuerdo? Entonces el ecosistema sufre una rapidísima modificación debido a estas agresiones crónicas que estamos haciendo continuamente con el mar. Estos son ejemplos de especies que han superpoblado Canarias y este es el diadema. Estos son vertidos y esto es otro problema muy grave que tenemos ahora de un nuevo inquilino o nuevo o ha crecido desmesuradamente. Es un tipo de alga que está arrasando todos los pocos cebadales, que es la base de nuestro ecosistema. En Canarias el ecosistema no funciona tanto dependiente del plancton, sino que depende mucho de los cebadales, ¿de acuerdo? Por eso algunos nos empeñamos en proteger los cebadales a toda costa, porque sin cebadales realmente
vamos mal. En general, ¿cuál es el estado de las aguas costeras en general, en todo el mundo? En las aguas costeras, si yo hablo con gente, como hay gente por aquí también de todo el mundo prácticamente, hablas, el resumen es que la calidad de las aguas costeras en todo el mundo disminuye exponencialmente. Cada vez la presión sobre la costa es cada vez mayor y la contaminación por habitante en cantidad y en toxicidad es cada vez mayor. Cada vez usamos productos, para cualquier bobería, usamos productos tremendamente contaminantes. Los jabones de lavadora ya no eran los de antes, son cada vez más contaminantes. Yo que sé, el KH7S para limpiar el 99% de las bacterias, ¿de acuerdo? Todo eso acaba en el mar, ¿de acuerdo? Y nuestro día a día, desde los limpiaparabrisas, que antes echaba agua con un pelín de jabón y ahora echamos un producto tensoactivo, tremendamente agresivo, que incluso nos limpia más los cristales, pero lo usamos porque hay que gastar cosas de eso, ¿de acuerdo? Entonces, la mentalidad es... Tengo algunos recortes, ¿no? Fíjese que para los jardines, y en la universidad también tenemos ese problema, los jardines estamos usando unos tóxicos tremendos para mantener 4 jardines que tenemos. Esto es un ejemplo de 8 cabras que murieron directamente en el momento, al comer una poda de unos jardines. Es decir, no estamos hablando ni siquiera ya de agricultura ni producir nada, sino simplemente para los jardines. Ya usamos productos tremendamente tóxicos, ¿de acuerdo? Una cosa que, a pesar de lo que se hable y de lo que digo, salvo algunos, la sensibilidad es tremendamente baja. Yo me acuerdo cuando llegué a Canarias hace 20 y pico años, había mucha más sensibilidad sobre el ambiente que la que hay ahora, ¿de acuerdo? Eso porque veo aquí, es decir, en los demás, en el resto del mundo pasa lo mismo, ¿de acuerdo? Esta locura que hemos vivido estos años y todo ese teórico progreso que llevamos hace ver que la sensibilidad sobre el medio ambiente es muy baja, muy baja. Y eso estamos hablando no de los que gestionan, sino de la gente del día a día, ¿no? La gente en las playas, el comportamiento de la gente en la calle, ¿de acuerdo? Después hay un enorme desconocimiento entre esos gestores que nosotros sufrimos. No hay personal capacitado suficiente, ¿de acuerdo? Los técnicos preparados o la gente que está preparada no acceden nunca a la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Porque tenemos una gran politización de toda la gestión. Lo que hemos quedado ahora es que los políticos y la política domina todo, prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Y ahora, hoy discutiremos sobre eso, porque también en el caso que vamos a ver hoy, la política ha introducido una gran peligrosidad en estos temas. En esa nueva sensibilidad que yo he estado trabajando desde la experiencia y hablando con la gente, el agua siempre ha sido portador de desechos. Es decir, yo me he criado al lado de un estuario en el norte de la península, y el río era el destino de cualquier cosa que incomodaba. Es decir, por defecto, o el gato que tenía no sé cuántas crías iba al río, el perrito que no sé qué, la bolsa de esto que no sé qué hacer con él, iba al río. Todo el mundo iba en procesión al río con una bolsa y al final acababa eso. Los cursos de agua. Y cuando llegué a Canarias me asombré que aquí, como no tenemos cursos de agua, pero tenemos barrancos. Es la sensación de, bueno, lo que me sobra, lo que tiro, lo tiro al barranco, ¿de acuerdo? Pues como después llega a la avenida y se ríe, ¿de acuerdo? Y el mar, por supuesto, por excelencia, el mar es el receptor universal de cualquier cosa que no sabemos qué hacer con ella. Además, medio ambiente ya es un vocablo desprovisto absolutamente de significado, que se ha convertido en un arma política arrojadiza. Y una cosa que está, y hablo con un montón de, sobre todo ingenieros y gente que está desarrollando cosas, cuando se habla de protección del medio ambiente, se asocia directamente como limitación del progreso. Es decir, siempre el medio ambiente representa una oposición a cualquier tipo de progreso que nosotros planteamos, sobre todo en España. Claro, uno viene de por ahí, por ejemplo, en Francia están desarrollando una enorme ingeniería e industria a lo que nosotros llamaríamos protección del medio ambiente, que ellos llaman de economía circular, ¿de acuerdo? Y están desarrollando un montón de ingeniería, un montón de industria alrededor de eso, que nosotros iremos comprando poquito a poco, a medida que ellos vayan inventando cosas mejores, ¿de acuerdo? Eso es una mentalidad que está realmente produciendo grandes problemas en nuestro país, ¿de acuerdo? Yo decía, vale la pena mantener el delito ambiental,
y cambiar todo lo que ponga medio ambiente, ministra de medio ambiente, viceconsejera de medio ambiente, no sé qué de medio ambiente, vamos a cambiarlo por protección de los recursos turísticos. Es decir, vamos a preguntar a los turistas qué es lo que quieren y nosotros vamos a cumplir eso. Eso quizá nos iría mucho mejor de lo como vamos ahora mismo. ¿De acuerdo? Esto es uno de los ejemplos que tenemos en Canarias de vertidos al mar, ¿vale? Que estará dentro de la otra. Si me invitáis más veces, vamos a eso. Bien, encima el problema es tremendamente complejo, ¿de acuerdo? Hay una enorme distancia entre la realidad y la oficialidad, y entre la teoría y la práctica. Yo trabajo en la universidad, ¿de acuerdo? La mayoría de mis colegas son teóricos absolutos de despacho con ordenador, ¿de acuerdo? Desde ese punto de vista no se llegará nunca a trabajar y a encontrar soluciones en el mar, ¿de acuerdo? Después, entre la realidad y la oficialidad, cuando tú vas a trabajar sobre el mar, o sobre los vertidos, o sobre cualquier tema de esto, los datos oficiales no tienen absolutamente nada que ver con los reales, ¿de acuerdo? Entonces se evalúan estrategias y se hacen y se organizan gestiones sobre unos datos que son totalmente falsos. Vale. Ninguna administración admite la situación, es decir, no hay ninguna administración que diga, oh, tenemos un problema, ¿de acuerdo? Hay que mejorar, hay que cambiar el sistema, hay que hacer algo. No, todas las administraciones, lo de medio ambiente, todo va bien, señora Valores. ¿De acuerdo? Además, las diferentes administraciones trabajan y se gestionan aisladamente, a pesar de que sus actuaciones se solapan totalmente. Cuando hablamos de los técnicos del Cabildo, con los técnicos del Gobierno de Canarias, con el Seprona, con el no sé qué, con la gestión del puerto, con el otro, todos trabajan sobre el mismo sistema y nadie se habla entre ellos. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un gran problema. Y sobre todo, y por eso, la complejidad del problema, y esto explica muchísimas de las actuaciones y muchísimas de nuestras limitaciones para entender el problema, es que desgraciadamente no se encuentran soluciones encerrado en un despacho, pegado a un ordenador, ni por exhibir acreditaciones políticas o universitarias. Es decir, hace falta experiencia en el medio, y eso es lo que más falta, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí, hoy hablaremos de eso también, ¿de acuerdo? Hace falta que gente que venga de la mar, que haya trabajado años en la mar, y que su trabajo siempre esté relacionado con la mar, porque entonces, si no, podemos decir cientos de casos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ustedes van a pedir datos a la administración de qué sale por aquí, le van a decir, sale agua cristalina, con este, lo podemos pedir en cualquier momento, podemos pedir datos de qué es lo que sale por ahí, y los datos que tiene la administración es que por aquí sale agua destilada prácticamente, con unos procesos tremendos de depuración y todo eso, no sé qué, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, yo les digo, sí, todo está bien, ahora déjame ver el emisario, te saco una foto y luego me lo explicas, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya las cosas van peor. Porque además el problema es tan complejo que nosotros en la universidad no somos capaces de reproducir los problemas en la mar, es decir, los modelos numéricos, eso que salen tantos colores y muchas veces ven ustedes así, ¿de acuerdo? Eso sin datos es como una Game Boy, y siempre lo digo, yo no soy de acuerdo del bueno en muchos de los congresos que tenemos, pero la gente que después de muchos años de trabajo llega a admitir eso, con ese puedes empezar a hablar porque ese va a empezar a solucionar problemas. O gente que trabaja en la mar y está conectada con estos estudios. Esos son los que pueden dar soluciones. Y estoy hablando de institutos con enorme prestigio internacional, ¿de acuerdo? El Delft en Holanda, el DHI en Dinamarca, todos esos tienen sus modelos, pero, ojo, calibrarlos ya no gusta tanto. Es totalmente necesario medidas rigurosas en campo, ¿de acuerdo? Para tener una idea de cualquier proceso marino. Conocer además los oficios, las obras, la instrumentación oceanográfica, los datos, qué tipo de datos va, este sensor me va a estar dando este dato bien o necesita una calibración, este sensor llega hasta este y no puedes medir esto con este sensor, ¿de acuerdo? Y hay que conocer el funcionamiento de la administración, que es tremendamente complicada, ¿de acuerdo? Sin conocer eso, sin ese conocimiento, no puedes dar una solución. Y lo que digo aquí siempre, hay que tener experiencia en el medio, experiencia real. No me vale experiencia de miles de años sentado en un despacho y emitiendo papeles, digamos, sino que hay que, desafortunadamente en esto del mar, hay que mojarse de vez en cuando. Y bueno, esto es un ejemplo que le robé a nuestro amigo,
de Jan Denun, los que hacen los grandes dragadores que están trabajando todo el día sobre la playa, y eso sí que es una referencia, y eso sí que tienen idea, y eso sí que saben, este modelo puede llegar hasta aquí, este modelo puede llegar hasta el otro lado, ¿de acuerdo? Es decir, esto es una carta del hijo, del Albert Einstein, el que conocemos, al hijo, ¿de acuerdo? Cuando el hijo se quiso doctorar en hidráulica, en aquella época se llamaba hidráulica y dinámica sedimentaria, y le escribe el padre, digo, a ver mi niño, está muy bien que hayas hecho eso, es un gran esfuerzo, pero el problema es imposible de abordar. Cuando crees que estás encontrando una solución, se te escapa por algún lado, ¿de acuerdo? Y de verdad que no podías haber elegido otra cosa más sencilla como la relatividad, por ejemplo, ¿de acuerdo? Eso son cosas... O sea, vemos que la complejidad del problema es tremenda y hay un montón de gente sin experiencia que está gestionando estos recursos. Entonces, vemos que el problema es tremendamente grave. Porque uno de los mayores que tenemos es que la politización de la gestión. Si ya va mal la politización de la gestión en cualquier, en sanidad, en carreteras, en lo que sea, en el mar nunca lograremos hacer nunca nada si conservamos esta. Y sobre todo en el ambiente que nos toca ahora, cuando la política se inmiscuye en las decisiones técnicas, en desastres, en accidentes, en gestión de planes de contingencia, todo eso, un pequeño problema, que más que el caso, claro, lo tenemos a hoy en día, un pequeño problema se convierte en una tragedia. Bien, esta es la introducción más o menos de cómo van las cosas y que es la misma introducción para los diferentes tipos de contaminación que sufrimos en Canarias. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa con los hidrocarburos e incidencia en el mar. Rápidamente, ¿qué es lo que pasa con un hidrocarburo cuando cae al agua? Pues empieza una parte a evaporarse, otra se forman emulsiones, y eso responderá por qué no han podido recoger todo eso que venían recogiendo en el mar. Es decir, eso se hace una mayonesa, se crea como una mayonesa, empieza a mezclarse con el agua, y aquello que nosotros pensábamos que es un fluido cuando lo vamos a recoger, resulta que no es un fluido, que es algo semisólido allí, que atasca todas las bombas, ¿de acuerdo? Que atasca todos los sistemas de recogida, ¿vale? Y sobre todo en mar abierto. Ya hemos visto que en mar abierto, a pesar de que pongamos muchos medios, realmente no podremos recoger el vertido. Una parte se disuelve, una parte se comienza a oxidar rápidamente, el oxígeno empieza a actuar y empieza a crear, por capas, empieza a actuar sobre el hidrocarburo. Una gran parte, dependiendo de las condiciones en las que estemos, sedimenta y luego sufre una biodegradación, que luego hablaremos del tema si tenemos tiempo, ¿no? Que es eso de la biodegradación. A todo esto en inglés se le llama watering, que no es más que el proceso de alteración ambiental, digamos. Pero fíjense que las fuentes de contaminación marina de hidrocarburos, las más grandes, no vienen de los accidentes estos espectaculares, sino que vienen de los vertidos desde tierra a mar. Esos vertidos que tenemos diarios de emisaриos submarinos y de agua sin depurar, de ahí es donde viene la mayor parte de los hidrocarburos al mar. Fijaros que la diferencia es enorme, ¿de acuerdo? 53%, ¿de acuerdo? Después, comparado con las operaciones, ¿de acuerdo? De gestión de hidrocarburos, ¿de acuerdo? Y aquí por aquí estaban y los accidentes, ¿de acuerdo? Estas operaciones con tanque, accidentes, ¿de acuerdo? Vale. O sea que la gran parte de contaminación, a pesar de que ahora lo estamos viendo mucho, ¿de acuerdo? Realmente la gran parte de contaminación por hidrocarburos se reduce desde el vertido desde la tierra al mar, por no hacer una buena depuración. En un hundimiento de barco hay dos tipos de... si se hunde en superficie, que es, o sea, si se rompe en superficie, como el Amoco Cádiz, ¿de acuerdo? Hay una evolución diferente a que si se hunde y se rompe, que es el caso que tenemos ahora. Ahora tenemos un barco hundido que está vertiendo el fuel en este caso, pero el hidrocarburo, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una evolución, y aquí hay otra evolución diferente. Ahora lo veremos y hablaremos de que este es nuestro caso y lo veremos un poquito por encima, qué es lo que ha pasado. Para aclarar un poquito algunas de las cosas que ha sucedido, cuando se vio en Tenerife que había fuel y después no era fuel, ¿de acuerdo? Eran estas células que producen estos, naturalmente produce esto, ¿de acuerdo? Si hay fuel lo acumula, pero normalmente, naturalmente también se está pasando todos los días, y eso fue una confusión que tuvieron, parece ser, ¿no? Que cuando pensaron que había el fuel ese que llegó a Tenerife, que después no llegó, fue que analizaron
estas figuras que suceden a menudo cuando hay buena mar, y entonces por eso ustedes dan un poquito he seleccionado para ser rápido, un par de cosas que salieron en los periódicos y que podía despistar, ¿de acuerdo? Bien, estos son células, cuando hay poquita mar y no hay mucho viento y no hay mucha turbulencia, pues se generan estas alineaciones de cuando hay fuel, pero cuando no lo hay, acumula toda la grasa en general marina y la hace flotar, ¿de acuerdo? Y la agrupa. La evolución de la mancha es del tipo cometa, es decir, la parte que llega a superficie es gestionada por el viento, ¿de acuerdo? Y luego hay una parte que hemos visto que se queda en media agua, que es gestionada por las corrientes, ¿vale? ¿Cuánta parte se queda? Depende del tipo de vertido, depende del tipo de hidrocarburo, ¿vale? Y depende del tipo de turbulencia que tenemos aquí. Nosotros en Canarias, en mar abierto, tenemos gran turbulencia, ¿de acuerdo? Tenemos mucha turbulencia, por eso no pueden trabajar bien, ¿de acuerdo? Entonces, hay una gran parte del vertido del barco que como está vertiendo de manera, es decir, poquito a poco, se producen pequeñas bolitas de fuel que tienen poca flotabilidad, le cuesta mucho flotar. Y entonces son englobadas dentro de la turbulencia y son movidas por la corriente, ¿de acuerdo? La parte principal que subió a la superficie es la que está arrastrando el viento y nos está alejando el vertido de las islas, pero lo que está vertiendo ahora mismo y lo que está vertiendo de esa forma tan ligera está quedando mucho en suspensión, vale. Y esa es la parte que ha llegado a tierra, ¿de acuerdo? La parte que quedó en superficie fue trasladada por el viento y la parte que quedó a media agua es después la que luego, ya veremos cómo, a la costa. Bien, estas son cómo se suelen agrupar, lo que hemos visto antes. El transporte, y vemos aquí luego después una foto que es clavado a lo que está pasando ahora, ¿de acuerdo? Este tipo de forma, ¿de acuerdo? Esto que llamaba la turbulencia es la que está teniendo ahora está incidiendo muchísimo en este proceso, aumenta con el viento y las corrientes, produce en superficie una rotura de la mancha. Saben que los barcos también están tratando de romper la mancha, ¿de acuerdo? Esta turbulencia es la responsable de la rotura también en superficie. Hay una mayor difusión en el plano horizontal, es decir, como a mayor turbulencia el vertido se disgrega más. La parte longitudinal en dirección del viento es la parte más importante, la que más sufre, ¿de acuerdo? Una difusión vertical mucho menor, es decir, cuando está en superficie le cuesta más hundirse, y mantiene en suspensión el hidrocarburo que ha sido introducido en la columna de agua, que esto es lo que tenemos aquí. Nosotros tenemos una gran parte de hidrocarburo que ha quedado dentro de la columna de agua y que está atrapado por esta gran turbulencia, que lo que hace es que no deja flotar esas burbujitas, esas pelotitas de fuel que van siendo movidas por la turbulencia, ¿de acuerdo? Estas son fotos típicas de la turbulencia. Aquí tenemos esto fue sacado del estudio de impacto ambiental de Repsol, ¿no? Estudios que hicieron para que vean un poco cómo funciona el transporte, ¿de acuerdo? En superficie, del diésel, ¿de acuerdo? Se extiende movido básicamente en superficie, movido por el viento, ¿de acuerdo? Pero a media agua está movido por corriente. Entonces los modelos que hicieron solo tenían datos reales, no tenían ni siquiera cogieron datos reales, pero hicieron una simulación de viento y aplicaron esa simulación de cómo se movería la mancha en el caso de que fuera un vertido de diésel. Y aquí, cómo se movería la mancha en el caso de que tuvieran un vertido ya de crudo, ¿no? Desde el fondo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, estos serían la descripción para este tipo de ejemplo de viento que movía la mancha. Es decir, que todo el hidrocarburo que sube a superficie es transportado por el viento, y el hidrocarburo que queda a media agua es transportado por las corrientes. ¿Qué pasa normalmente? Que tenemos un vertido en superficie, un barco que se rompe en superficie, y entonces nos preocupamos solamente del viento y mucho menos de las corrientes. ¿Qué ha pasado ahora? Que tenemos un barco en el fondo, y entonces tarda muchísimo
En subir se disgrega muchísimo y quedan pelotitas pequeñitas que son englobadas en la corriente, en la turbulencia, y eso es movido por las corrientes. Bien, ¿qué pasa por qué llega a la costa? Una vez que se ha acercado suficientemente a costa, el oleaje y el viento costero es el que mueven y envían el vertido a la costa. Y después, una vez que llega a la costa, tiene una interacción con la marea, como tenemos aquí en Canarias, de esta forma, ¿de acuerdo? Llega el vertido, sube, y cuando baja la marea, impregna toda la playa. Después vuelve a subir y recupera una parte del vertido, dependiendo del tipo de costa que tenemos. Si es arena, se recupera más, pero si es piedra como la que tenemos ahora, se queda muy bien enganchado en las piedras y pegado a las piedras, y luego ya ese vertido no difícilmente vuelve a flotar. ¿De acuerdo? Entonces, sobre la marea está aquí el límite del vertido, y cuando baja va pintando, digamos, todo el litoral. Impacto. ¿Qué es lo que hacen estos hidrocarburos? Normalmente tienen dos impactos. Uno directo, es decir, todo lo que tocan lo matan directamente. Las aves, por muy poquito que se manchen del petróleo, no tienen posibilidad de limpiarse, es decir, sabiendo y conociendo un poco cómo es la dinámica marina y la agresividad y la dificultad que tienen los organismos marinos para trabajar, para vivir en el mar, que tienen una gran competitividad, el que queda un poquito atrás no tiene muchas posibilidades de progresar. Vale, entonces, directo, todo lo que toca el vertido lo mata. Y lo que está alrededor y no lo mata, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué tipo de costa tengamos y qué tipo de situaciones, pues irán a sitios menos sensibles y más sensibles, ¿de acuerdo? Estos son, por ejemplo, ejemplos, pues en el Golfo de México ahora tienen muchos sistemas como estos que están tremendamente impactados, y va a ser muy complicado recuperar los marismas, todo eso es mucho más complicado de recuperar que costas abiertas, donde está más expuesto y hay más oxígeno. A medida que nosotros aumentamos la cantidad de hidrocarburos en el mar, pues cada vez más organismos van siendo afectados, ¿vale? Directamente. E indirectamente lo que vamos haciendo es introducir este tóxico. Si estos microorganismos o el plancton se ve afectado pero no muere, va transmitiendo a toda la cadena trófica esos tóxicos que tenemos dentro del fuego. Con lo cual nosotros al final, a pesar de que podíamos estar en una de estas graduaciones o en esta, en la más ligera, estos tóxicos van a irse acumulando, y nosotros al final no vamos a comer estos peces que han acumulado estos tóxicos. Por ejemplo, ahora mismo en el Golfo de México, 4 años después, las medidas en peces de los diferentes tóxicos que tiene el vertido han ido acumulándose, es decir, ahora tienen más contaminación los peces que en el día que se vertió, y al año siguiente, y al año. Eso se llama bioacumulación, es decir, los organismos van, como diciendo, recogiendo todo ese vertido que lo hemos dispersado como hemos podido, ¿de acuerdo? Y los organismos se encargan de recogerlo, irlo recogiendo y acumulando los tejidos y sirviéndonos en el plato, ¿de acuerdo? Cuando hacemos una buena parrillada de peces, ¿de acuerdo? En fin, realmente el Golfo de México es el único ahora mismo estudio que está haciendo razonable de un vertido de esto. Nosotros en el Prestige perdimos esa oportunidad, y ahora también ya veremos que estamos perdiendo muchas oportunidades de hacer un estudio serio de qué es lo que está pasando. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos un vertido, ¿no? O sea, había muchas declaraciones que diciendo, bueno, vamos a recogerlo por medios mecánicos, vamos a recoger el vertido por medios... Una vez que se produce el vertido, es complicadísimo recogerlo, ¿no? Yo creo que ya no soy de... O sea, eso de que en alta mar vamos a recoger el vertido con barreras, vamos a recoger el vertido con skimmer, o vamos a recoger el vertido con eso, hemos visto ya comprobado que es muy complicado. No, deja, bueno, ¿se me oye bien desde las maneras? Sí, se oye. Sí, bueno. Entonces, hay diferentes intentos de... Eso es como le digo yo a los alumnos, yo mañana tengo un examen, o sea, si no has estudiado llega el examen y ya no puedes hacer nada. Pues aquí, si no te has preparado y no has organizado bien y has tenido el accidente, hay muy poquito que hacer después, ¿de acuerdo? Si no has tenido cuidado con eso que vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se ha vertido, pues ya se van poniendo cosas allí, se van tratando de hacer algo, y los estudiantes tratan de copiarse, ¿de acuerdo? Y lo mismo nosotros tratamos de ponerle... tapar o intentar hacer algo cuando realmente hay muy poquito que hacer, ¿de acuerdo? Cuando se vierte el vertido, cuando ya está el vertido en la mar,
sobre todo en la mar que tenemos en Canarias, que casi nunca tenemos calma chicha, es decir, siempre tenemos viento, corrientes, oleaje, todo mezclado, ¿de acuerdo? Es muy complicado recuperar y hemos visto que casi no se recupera. Dispersantes, sobre la marcha, bajo la mancha, eso se ha descubierto, o sea, se está trabajando ahora en el Golfo de México viendo eso, qué hubiera pasado si hubiéramos inyectado directamente dispersantes en el vertido, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora, bueno, suponiendo que tuviéramos esa tecnología, inyectar algo ya en el vertido cuando sale para que cuando llegue a superficie y cuando en todo ese proceso pues se degrade, en fin, nos favorezca un poco, ¿de acuerdo? Es una de las novedades que se está hablando ya desde hace tiempo en el Golfo de México, poder echar dispersantes bajo la mancha. Se puede incendiar también, hay ideas geniales por todo esto, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las barreras, por eso es importante controlar el tema, las barreras funcionan en puerto, ¿de acuerdo? En mala mar no funcionan las barreras y no puedes recoger mucho. Hay que recogidas de barco, uso de material absorbente, también en esto he recibido un montón de información últimamente, en estos días, de gente que está desarrollando realmente materiales absorbentes nuevos y parece que van bien, ¿de acuerdo? Que también lo podemos haber probado en este sistema. Limpieza manual, que al final suele ser la que más y mejores y menos daño produce. Luego limpieza a alta presión, recuperación natural, cortar la hierba de las marismas que se ha sido impregnada, retirada mecánica, ojo, limpieza de marismas bombeando el agua, en fin, hay varios métodos, bastantes, pero como ven aquí, bastante imperfectos. Es decir, que sobre todo hay que evitar que se produzca el accidente y si se produce, evitar que eso se desmande, porque como se desmande y se produzca el vertido, hay muy poquitas cosas que hacer. Y aquí vamos a presentar un proyecto que hicimos, que es lo que deberíamos tener algo parecido en Canarias, que aquí está nuestro amigo Laviño Gualdesi, que es un ingeniero que ha desarrollado este proyecto, financiado por la Unión Europea. ¿Y de qué trata este proyecto? Pues eso nosotros también lo propusimos, para que vean cómo va la cosa, nosotros lo propusimos antes del Prestige. El Ministerio no nos hizo ni caso, ni respondió si sí, si no, si blanco, si negro. Y cuando sucedió el Prestige, intentaron hacer esto y nos contrataron directamente una mínima parte del proyecto, ¿de acuerdo? Y para que vean dónde van, como que siempre, la politización y los dineros que siempre tenemos con los resultados que tenemos, ¿no? Bien, ¿de qué se trata? Se trata aquí estamos claro, digamos, pues un sistema integrado de información, ¿de acuerdo? Se recogen datos y en el Golfo de México fueron muy relevantes, que ya había allí una gran instrumentación y fue muy relevante para controlar el vertido y ver a dónde podía ir y prepararse en costa. Eso es lo que tendremos que hacer, ¿de acuerdo? Hay sistemas estáticos de boyas que van tomando datos, sistemas como tipo torpedo que van con instrumentación que van siguiendo la mancha, estaciones oceanográficas movibles, es decir, esos barcos que tenemos por ahí dando vueltas podían ir con instrumentación seria y dar datos. Un nuevo sensor que se creó, que se desarrolló allí, que es una nariz que huele el petróleo. Es un sensor que va oliendo y va diciéndote por aquí hay petróleo, por aquí no hay petróleo. Y después cualquier información local de otros sistemas que haya que nosotros podemos gestionar, ¿de acuerdo? En un único sistema integrado donde también se controla el tráfico marítimo, porque una de las cosas que se ve en estos accidentes es que también vertidos imprudentes de barcos o limpieza de tanques se asocian mucho cuando hay un desastre de esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se acuerdan que los primeros días cuando apareció fuera en la costa se decía, no, vamos a ver primero si eso es del barco o es de alguno que ha limpiado tanques, ¿de acuerdo? Y luego decíamos, coño, si va a limpiar un tanque que te das cuenta, tienes 4 aviones, 5 barcos, satélite y todo eso, y dejas que un barco limpia. Y bueno, pues este es un sistema que controla el tráfico marítimo y te dice qué probabilidades, y con los datos te dice qué probabilidad es que por el sitio que tú estás estudiando haya pasado un barco que haya dejado tal tipo de hidrocarburos, ¿de acuerdo? Se elaboran esto que son los mapas de riesgo dinámico, es decir, un mapa de riesgo, es decir, vamos a ver los usos que tenemos de la costa y cómo es nuestra costa y vamos a asignarle unos valores de más altos o más bajos de riesgo dependiendo de las condiciones atmosféricas, las de corrientes y la evolución del vertido. Con lo cual estos mapas no pueden ser más que dinámicos, es decir, cada hora este mapa puede cambiar dependiendo de dónde van las corrientes, dónde va el viento y dónde va el vertido. ¿De acuerdo? Aquí lo probamos bien en el Costa Concordia, donde definimos
y, digamos, con el modelo numérico, la gente iba directo. Estos 2 primeros días el vertido fue hacia Elba, y la gente se iba a Elba a prepararse para recibir el vertido, y realmente Lavinio nos puede explicar mejor cómo fue el tema. El vertido cambió y se quedó en Giglio, y fue nosotros se previó ese movimiento del vertido, y fue fundamental para que los medios que estaban preparados aquí corrieran para acá en tiempo y llegaran a tiempo para evitar daños mayores. Vale, entonces esto es un modelo numérico, pero un modelo numérico basado en datos, que eso es fundamental, la diferencia, ¿no? Los modelos numéricos ahora han salido en los periódicos y en todos los sitios, pero si no tienes datos, esos modelos numéricos no tienen ninguna validez. Bien, esto es el... Vamos a ver un poquito qué pasó con el barco. El barco se incendió aquí en el puerto, se paseó hasta Fuerteventura. Aquí no es exacto el recorrido, aquí giró un poquito y tal, y al final se llevó aquí, o se decidió hundirlo o lo que sea, y se hundió ahí en el río, ¿de acuerdo? Bien, fijaros, Gran Canaria, Fuerteventura, y a 15 millas al sur de Maspalomas, ¿de acuerdo? Fue este tipo de vertido, es decir, el barco se hundió, subió a superficie gran parte, y aquí en superficie se intentó recoger como se pudo, lo que se pudo, que ha sido realmente poco lo que se ha podido recoger, como preveíamos la gente que estábamos ahí. Ahora vamos a ver con medios mecánicos que tenemos unos buenos medios mecánicos con salvamento, pero no han sido capaces de recoger porque las condiciones no son buenas, y ha quedado mucho en, digamos, suspensión ahí, Esto va movido por corrientes, y esto va movido por el viento, ¿no? El viento sí nos ha hecho un favor, nos ha sacado el vertido fuera, pero las corrientes no nos hicieron tanto favor y nos metieron el vertido dentro, y por eso hubo los problemas. Fijaros, vientos en Gran Canaria o en las Islas Canarias. Aquí tenemos una foto de satélite, cómo son de variables los vientos. Aquí tenemos vientos de sureste, que si se hubieran dado en ese momento del vertido, pues hubieran plantado el vertido pues en las islas, ¿de acuerdo?, de Tenerife, La Gomera, Hierro, en fin, hubiera ido el vertido directo para allá, ¿de acuerdo? Teníamos esta situación donde, a pesar de tener viento norte, vemos que al sur de la isla de Gran Canaria y de algunas islas, dependiendo de la intensidad del viento, se producen unos efectos de remolino que no te dan, a pesar de tú tener una previsión de viento de norte o noreste en el sur de Gran Canaria o en el sur de las islas, ese componente de viento puede ser incluso contraria, puede ser de sur hacia arriba, puede ser de este o de oeste, ¿de acuerdo? Porque eso da un giro, y ya veremos ahora cómo va cambiando. Esto es una foto de cómo estaba progresando el vertido, y fíjense que tiene la misma forma que hemos visto antes, de cometa, es decir, esto el viento lo está arrastrando y lo va segregando de una forma determinada, que bueno, hoy no vamos a entrar. Los vientos en Canarias son tremendamente complicados, no es que yo tengo viento norte y todo va para el sur, ¿de acuerdo? De hecho, el movimiento de la Mancha fue así, ¿de acuerdo? Más así que hacia el sur, porque hay... ¿Y qué pasa con las corrientes? Que son las responsables de habernos metido el vertido aquí, al sur de la isla de Gran Canaria, sobre todo, que es más redonda, se produce un movimiento de corriente, ojo, de corriente de agua, que es anticiclónico, que se inestabiliza, se desprende y aparece uno ciclónico, ¿de acuerdo? Y los movimientos de corrientes son de esta forma, ¿de acuerdo? O sea que todos los movimientos de corriente, el barco está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, eso que estaba evolucionando a media agua, probablemente ha sido recogido por uno de estos remolinos y nos lo ha plantado donde muere la corriente y donde pierde fuerza la corriente, que al perder fuerza la corriente disminuye la turbulencia y eso aflora. Sí. Vale, entonces tenemos, este puede ser el responsable, lo que pasa es que había que haber estudiado en el momento, estos datos son fundamentales, cómo era el sistema de corrientes en ese momento, ¿de acuerdo? Hubiera sido fundamental. Y por nuestra cuenta, pues hicimos esto, fue del 25 de abril, el compañero del Departamento de Física hizo esta simulación y vemos que este ciclónico, ¿qué pasó los días siguientes? ¿Qué pasa con estos remolinos? Estos remolinos se generan,
maduran, por así decirlo, y se desprenden de la isla, y en el momento que se desprende este, se forma este. No, deja el video, casi apagado, ya está. Se la recalentada. Vale, entonces, tenemos en Gran Canaria asociado continuamente, es una isla redonda y por eso es perfecta para estos modelos. Tenemos una, continuamente se está produciendo un anticiclónico que tiene entre 8 días de maduración, tarda 8 días en madurar, después se desprende y se acuerdan de los medios aquellos que caminaban hacia el sur, pues este también en superficie hasta 200 300 metros de profundidad se queda un cilindro que va desplazándose hacia el sur. Y en el momento que se desprende este, justo en ese mismo momento, empieza a formarse el otro, el ciclónico, que no queda justo al sur, sino que queda un poquito más en, donde vemos en Uruguay, la aldea, todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó con este? Que este sí se fue y chocó contra Tenerife. Entonces, la posibilidad que había de que fuera el vertido inundado a Tenerife era relativamente poca. Tendría que haberse quedado englobado en este remolino y haber ido hacia Tenerife. Por eso muchos pensábamos que no era fácil que fuera el vertido hacia Tenerife. Bueno, fíjense que a 200 metros de profundidad, estos son de Pablo Sangrá, que es el que ha trabajado durante toda su vida en estos remolinos, que es el que más sabe del tema, ¿de acuerdo? Fijaros que en profundidad, este que parece más pequeño aquí, como que se extiende, se desdibuja, pero tiene la misma forma, ¿de acuerdo? Es decir, esta corriente ha estado afectando al vertido desde 200, 300 metros de profundidad, 400 metros de profundidad hasta superficie. Ha quedado englobado ahí el vertido y se ha movido hacia el norte, ¿de acuerdo? De esta forma. Y ha muerto aquí, ¿de acuerdo? Y por eso llegó el primer vertido a... Y además la forma que llegó, que fue como tiras, ¿de acuerdo? Parece que esto se forma como una cinta transportadora que a medida que llega las bolitas son arrastradas, entonces la figura, todo el mundo decía, no, hay una línea de 4 kilómetros, de 2 kilómetros, de 3 kilómetros, ¿de acuerdo? En Arguineguín, en la playa del Perchel, en esta zona, ¿de acuerdo? Entonces es como una cinta transportadora que ha transportado esto hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esto, no sabemos en qué grado está, pero esto afortunadamente ya se ha desprendido y se habrá llevado parte del vertido hacia mar abierto, ¿de acuerdo? Y a medida que pierda fuerza, eso irá aflorando. Vale. El 25 de abril teníamos esta forma, que días después se desprendió y chocó contra Tenerife. Si aquí hubiera habido vertido englobado, probablemente en Tenerife hubiera tenido alguna señal. ¿De acuerdo? En profundidad, este ciclónico queda de esta forma, y en profundidad el anticiclónico queda de esta forma. Bueno, el tipo de hidrocarburo era un IFO, ¿de acuerdo? Aquí hay gente que sabe más que yo de eso, no miro a nadie. Y las mismas, ¿cuál es el riesgo, no? La salud humana, los vapores, bueno, estos son ficha técnica del proveedor, ¿de acuerdo? Y para el medio ambiente, tóxico para los organismos acuáticos, a largo plazo puede causar efectos al medio ambiente, grandes volúmenes de producto pueden penetrar en el suelo y contaminar aguas subterráneas, no es fácilmente biodegradable, es decir, ahora eso va a quedar ahí por muchos años, ¿de acuerdo? Y persiste mucho en condiciones anaerobias, quiere decir que donde no hay oxígeno es muy difícil de degradar, ¿de acuerdo? Bien, única solución, que es a lo que yo más he hecho referencia estos días. Para el tema, que necesitamos planes de contingencia certificados internacionalmente. Y el que certifica estos planes y que te da, digamos, la bendición, es esta organización, que estuve con ellos hablando a través de Jesús también. Los estuvimos visitando, los visitamos en Londres y estaban realmente preocupados por la situación de Canarias, porque nuestra situación es muy delicada, y ahora veremos por qué. Primero tenemos esas aguas tan delicadas, pero después el contexto que tenemos es muy complicado. ¿En qué consisten estos planes de contingencia? De acuerdo, todo el mundo habla que todo el mundo tiene protocolos, ¿de acuerdo? El puerto tiene un protocolo, el gobierno tiene otro protocolo, el gobierno de Madrid tiene otro protocolo, el gobierno del Cabildo seguramente que también tiene protocolo, en fin. Pero no se trata de que sean protocolos cogiendo polvo en un armario, ¿de acuerdo? Estos protocolos tienen que estar gestionados por un grupo de expertos, con experiencia en el tema, con experiencia justo en estos temas, ¿de acuerdo? No que sea que haya estudiado en algún sitio otra cosa y de repente se pone la chapa de
experto, ¿de acuerdo? Y eso, ¿cómo sabes si tiene experiencia en el tema y tal? Porque tiene reconocido prestigio internacional. Es decir, tú vas a hablar con otra gente en otro sitio y se acuerdan de, mira, la referencia allí es esto, ¿no? O tú puedes hablar. ¿Por qué es importante eso? Porque si tienes un problema, además, puedes coger el teléfono, oye, me pasa esto, estamos aquí, ¿tú cómo lo ves? Pues yo lo veo bien, yo lo veo mal, no sé qué, la experiencia nuestra es esto. ¿Te puedes venir, te das un salto y nos ayudas? Vale. Hace falta un único portavoz que explique cada decisión y los medios no tengan que estar buscando información, o la gente tenga que estar inventándose cosas o tratando de adivinar qué es lo que pasa, y el miedo, eso se contagia muy rápidamente. ¿De acuerdo? Y tienen que ser independientes de la política, que eso va a ser lo más complicado, creo, que podamos hacer. ¿De acuerdo? Además, este grupo de expertos no es un grupo que esté sentado o cada uno trabajará en lo que sea, pero necesita un continuo trabajo, preparación de los técnicos, evaluación del personal, material, herramientas necesarias, reevaluación de los protocolos y organización de simulaciones, ¿de acuerdo? Porque si no, no sirve de nada todo esto. Fijaros que nosotros tenemos una peligrosidad extra, es que necesitamos que ese grupo sea internacional y en continua colaboración. Con Marruecos tenemos una frontera marina sin delimitar, y cualquier accidente que hubiera pasado lo mismo en la frontera, hubiéramos tenido un problema internacional, que eso tiene muy preocupados a ITOF, que son los que después tienen que encargarse de justificar, ¿de acuerdo?, qué es lo que se ha hecho. Tenemos que hablar con los de Cabo Verde, a ver si les gusta todo eso que le enviamos, ¿de acuerdo?, y Mauritania, que son los que están ahí también. Pero que además tenemos necesidad de apoyo de técnicos de Francia, Italia, USA, Canadá, que puedan estar a disposición nuestra o en contacto y haciendo grupos de trabajo continuo, para que si en un momento dado necesitas ayuda o información, te pueda venir rápidamente. Bien, ¿seremos capaces de hacerlo? ¿Se acuerdan del Nunca Más? Pues ya hemos pasado ha sido el mismo caso del Prestige, muy parecido, lo que pasa que afortunadamente el barco tenía poco fuelle. Si llega a ser un barco con más crudo, lo hubiéramos tenido mucho más crudo todavía, ¿de acuerdo? Entonces, el peligro está ahí, y hemos visto que realmente no han funcionado bien las cosas. Entonces, bueno, se admiten apuestas, ¿no? A ver si somos capaces de hacer eso, y en cuánto tiempo. Bueno, pues ahora vamos a hablar un poco del tema y a ver dudas y preguntas y qué es lo que yo quería. He ido un poco rápido porque quería llegar un poco a discutir con ustedes el tema. Se gestionó mal lo del Prestige, hubieron errores de los responsables que podía haber ocasionado, o sea, que ocasionó un desastre. Se podía haber evitado ese desastre si los responsables hubiesen sido gente competente. Cometieron errores, ¿verdad? Es cierto que se cometió errores con el Prestige. Y ahora, si comparamos lo del Prestigio con lo que ha pasado con este barco de ruso, no se ha aprendido la lección del error que se cometió con el Prestigio. ¿Qué es lo que está pasando? No hay gente preparada, no hay gente competente, son irresponsables, porque la gente, nos preguntamos, bueno, y la gente que está ahí son responsables, están preparados, son gente que puede en un momento determinado resolver un problema tan complejo y tan delicado como este. Esa es la cuestión. ¿Qué clase de personas, quiénes son los que están gestionando estos accidentes tan graves? Gracias. Sí, lo que hemos hablado en la presentación y lo que he querido hacer yo, es decir, en el momento que tengamos influencia política en una gestión técnica de cualquier cosa, ¿de acuerdo?, tendremos muchos problemas. En el Prestige, el principal problema que hubo es que hubo injerencias políticas claras, es decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, dependiendo de cuestiones políticas, no de cuestiones técnicas, ¿de acuerdo? En España tenemos muy buenos técnicos, tenemos muy buena gente y podríamos hacer esto que estamos diciendo que hay que hacer, se podría hacer con relativa rapidez y con poco gasto de dinero. Pero el problema es que no nos van a dejar, o el problema es nos van a dejar hacer esto y tener un grupo aislado políticamente para tomar decisiones, por muy duras que sean o muy raras que parezcan. Ese es el problema. Nosotros tenemos técnicos preparados perfectamente y tenemos gente que trabaja muy bien.
Pero si nosotros estamos detrás, si detrás de todo eso, al final, lo que yo decía, estos grupos que se preparan de crisis normalmente lo que hacen es justificar decisiones políticas, no al revés. Es decir, ese grupo de técnicos debería decirles a los políticos: tienes que dar esta orden, esta orden, esta orden, y tienes que hacer esto, tienes que pagarle a esto, tienes que coger este remolcador, tienes que llevar el barco para ahí, y se deciden las cosas. Se decide desde el punto de vista técnico y después se ve si han cometido errores o no, pero por lo menos ha habido solamente criterios técnicos para solucionar un problema. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, siempre se puede cometer errores, siempre se puede hacer bien o se puede hacer mal, pero lo que nunca se hará bien es si hay detrás alguien que tiene otros intereses que no es el de solucionar un problema. Ese es el problema fundamental. Entonces, perdón, si me permite, hay una contradicción en lo que es lo político y lo que es el técnico. Los técnicos y los políticos no están de acuerdo, hay contradicciones entre uno y otro. Entonces, ¿cómo se resuelve el problema? Si realmente los técnicos son los que realmente tienen que resolver el problema porque son profesionales en la cuestión. Los políticos a la política y los técnicos a la técnica. Entonces, es una irresponsabilidad política, digamos. Es irresponsabilidad política. Porque nosotros deberíamos haber tenido ya solución después del ejemplo del Prestige. Y bueno, uno se va enterando cada vez de más cosas, a pesar que no. Y realmente las decisiones, y aquí hay gente que sabe más que yo del tema de eso, sucedieron esto. Ha sucedido prácticamente una cosa parecida a lo que sucedió en el Prestige, afortunadamente en un barco que tenía menos capacidad de contaminar, pero el proceso es muy parecido, ¿de acuerdo? Influencia de los responsables políticos sobre decisiones técnicas, ¿de acuerdo? Leía en la prensa local los primeros días del incidente de que se podía haber apagado con espuma el incendio, y que si leí por un lado que si no había espuma, que si la espuma la produce el propio barco, que si eso fue lo que utilizarla que me hundiera el barco. ¿Podría aclararnos un poco más de esta interesante conferencia que ha aclarado mucho, ¿no? Bueno, gracias. El tema es que los procesos en accidentes, y todo se basa en lo mismo, tienen que estar gestionados por técnicos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido ya un grupo que hubiera evaluado cómo son las características o qué necesidades tenía el puerto o no tenía, o en la costa, el cabildo, lo que sea, que se hubieran dado cuenta que en el puerto no había un grupo experto en extinción de ese tipo, ¿no? Y hubiera habido pues todos los materiales necesarios, entre ellos espuma, que no estoy yo seguro si hubiera sido la espuma la solución de todo, pero al menos se hubiera evaluado y hubiéramos tenido todos los medios disponibles. Eso es lo fundamental que hace un plan de contingencias, va a evaluar qué materiales, qué métodos, qué profesionales y qué técnicos te hacen falta para abordar un problema de accidente marítimo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora se puede discutir sobre si se hizo bien o se hizo mal, pero lo que yo y lo que fundamentalmente quiero resaltar es que no tenemos ese grupo de técnicos que pueda evaluar en qué momento estamos o dónde estamos, qué nos hace falta o qué necesitamos. Eso es lo fundamental. Después, claro, el accidente puede ocurrir y nunca se sabrá. Ahora está en juicio y a saber quién será el responsable o quién no será el responsable, y si fue la espuma o no fue la espuma. Pero lo que está claro es que no tenemos ese plan de contingencia claro, y eso es lo que ha dado lugar a que hoy sea el barco ruso y mañana puede ser otro barco. ¿De acuerdo? Estamos normalmente improvisando mucho y gracias a la capacidad de sufrimiento de mucha gente que está trabajando ahí, después que le toca hacer cosas que no tiene que hacer, ¿no? Pero seguramente algún bombero ya conozco yo y han trabajado muchísimo y han dado más de lo que deberían de dar. ¿Por qué? Porque no había esa evaluación de los medios que hace falta, ¿de acuerdo? Falta eso. Entonces, a partir de ahí, un montón de errores en cadena, pero siempre basados en que no tenemos un grupo de técnicos que decida sobre todos estos temas. ¿De acuerdo? ¿No tiene micros? Bueno, no sé si me oye. Hola, buenas tardes. Política y técnica, difícil mezcla, ¿no? Como el agua salina y el agua dulce. El análisis que se está haciendo a posteriori después del accidente, ¿cree que está siendo adecuado no ya a un nivel técnico, sino a un nivel de ver cómo han funcionado los procesos para cometer la catástrofe y la decisión que se toma?
Luego, una pregunta complicada. ¿Tú crees que el hecho de que haya sucedido el periodo de elecciones le puede haber afectado más en un sentido o en el otro, ¿no? Positivamente o negativamente, ¿no? Y luego una última apreciación, ¿no? La idea que planteas de una gestión técnica completamente aislada de la política, ¿no? Sería bien, lo que pasa es que yo creo que es imposible, ¿no? Esa realidad va a ser imposible. Quizás había más bien que plantearse, es una sugerencia que me digan, ¿no? Habría que plantearse seleccionar a políticos sensibles que dejen trabajar a los técnicos o que colaboren en sinergia con ellos y viceversa, ¿no? Porque el panorama de ambientes separados me parece imposible, ¿no? No te digo yo que no sea bueno, pero me parece imposible que sea. Bien, la primera pregunta es que todo eso se puede hacer si tuviéramos información fiable. No tenemos información de lo que está pasando día a día ahí. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí no se puede evaluar qué es lo que están haciendo, ¿no? Yo lo que veo es que hay cosas que se podrían haber hecho mejor y que se pueden aprovechar. Sobre todo que hemos perdido una grandísima oportunidad para tomar datos relevantes que nos ayudaran en el futuro, por ejemplo, a calibrar modelos numéricos, que es lo que pasa en fuertes de Guía Sur hasta arriba, como es, no se tomaron, me dejaron un barco una vez y envié a 2 estudiantes, los que habían terminado conmigo un curso, y son los únicos que han hecho un muestreo científico, lo que han podido los pobres con mínimos medios, han tomado muestras con un cierto orden, ¿de acuerdo? Y hemos perdido una grandísima oportunidad para probar sistemas nuevos, para probar absorbentes, para probar trabajo con las bacterias, para probar trabajo con nuevos sistemas ¿cómo se dice esto? De dispersantes, hemos visto en el Golfo de México la experiencia con dispersantes ha sido terrible, ¿de acuerdo? Pero ahora hay dispersantes que son, digamos, biológicos, que son especie de aceites que logran disgregar la mancha sin que produzca más daño que lo que produce el propio vertido, que es lo que pasó en el Golfo de México, donde se echaron dispersantes sin control y sin avisar a la autoridad y sin avisar a la administración que lo que trataban esos dispersantes son simplemente meter el problema debajo de la alfombra, ¿de acuerdo? Y eso